Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Es un placer para nosotros como Asociación Tracoa poder contar este día con la doctora Laura Natalia Hernández. Ella es especialista en temas de derechos digitales, derechos sobre las tecnologías de la información y la comunicación, y especialista también en lo que tiene que ver con la parte jurídica de la protección de los datos personales, que como bien sabrán o como se podrá intuir, son aquellos que permiten identificar o que vuelven identificable a una persona. Estos datos personales son, por ejemplo, el DUI, el correo electrónico, quiero ver otros números como por ejemplo el de afiliación en el Instituto del Seguro Social, etcétera. Vamos a hablar un poco sobre cómo proteger nuestros datos o qué alternativas legales tenemos para proteger nuestros datos personales frente a instituciones del sector privado, como pueden ser los bancos, las telefónicas y otras empresas que por lo común, cuando nosotros adquirimos un servicio con ellos, pues cedemos o entregamos alguna parte de nuestros datos. Entonces, em, muchas veces no se hace un buen uso de estos y muchas veces sin que nosotros lo consintamos explícitamente, estos datos se comparten con terceros que los terminan utilizando para un montón de cosas que nosotros muchas veces no sabemos. Entonces, la idea es contar con una especialista en esta área para que nos pueda ilustrar un poco sobre el panorama legal que se tiene actualmente sobre la protección de datos personales en el sector privado y también para que pueda atender algunas consultas de cómo proteger mis datos frente a estas instituciones ante la falta de una ley de datos personales. Y bueno, entonces los dejo con la doctora Laura Natalia Hernández, quien comenzará primero con una presentación y luego ya si surgen algunas dudas que las pueden colocar en el chat o que también estamos recibiendo a través de las otras plataformas, pues perfectamente nosotros se las hacemos llegar para que ella las conteste una vez haya finalizado su presentación. Sin más, sin quitarles más tiempo para poder aprovechar al máximo la hora que tenemos, los dejo con la doctora para que ella les pueda pues comentar un poco sobre este tema. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, se me te escuchan. escucha. Ok. ¿Qué tal? Muchas gracias a los que están participando este día en el foro. Gracias a Tracoda también y a Carlos por la invitación. Para mí siempre es súper agradable hablar de estos temas, sobre todo en nuestro país, porque, bueno, al igual que Tracoda, yo también he identificado que en nuestro país hay mucho desconocimiento y también hace falta también normativa que nos permita proteger este derecho. Hola Laura, Sí, dime. disculpa la interrupción. ¿Habilitarías la cámara Sí, o solo con la... Ah, vaya, es no, no, que... no, pero creo que me dice que me tenés que dar permiso. Ah, espérame, ya. Sí, entonces mientras tú haces eso, yo ya la tengo habilitada, solo voy a esperar a que a que esté listo. Sí, Ok. entonces como les decía, realmente hay un poco de desconocimiento de por qué es necesario proteger nuestros datos personales, pero a medida que vamos viendo qué significa esa información, creo que podemos ir tomando conciencia de por qué deberíamos de protegerla. Entonces, como ya Carlos decía, es información que en nuestro país es parte de nuestra cultura entregarla fácilmente. Entregamos fácilmente nuestro DUI, entregamos fácilmente nuestro número de teléfono, incluso eh, la publicamos muchas veces nosotros mismos en nuestras redes sociales y no sabemos cuáles pudieran ser las consecuencias eh, eh, sobre todo para la protección de otros derechos, no solo de nuestra información. Entonces, es importante charlas o foros como este, porque así nosotros podemos ir cobrando, como les decía, cobrando conciencia de por qué es importante proteger esta información y qué es lo que podemos hacer
cuando nos damos cuenta que terceros están utilizándola sin que le hayamos dado nuestra autorización. Entonces, yo les he preparado aquí una pequeña presentación. Tú me decís, Carlos, más o menos como cuánto crees que, porque yo me puedo extender en la presentación. Sí, sí, Entonces, sí. Yo creo decime, que 30 minutos suficiente. vaya, sí, yo creo que me voy a tardar menos, pero vaya, yo les voy a Ah, compartir acá. Entonces, también creo que me tenés que dar permiso para eso. Pero ok, ahorita. entonces, lo bueno es que, por ejemplo, institutos como el Instituto de Acceso para la Información Pública de El Salvador da charlas sobre qué es la protección de datos personales, al igual de qué es la transparencia y por qué estos son importantes para difundir conocimientos sobre estas dos temáticas. Entonces, es importante, si ustedes tienen la oportunidad también de asistir a alguna de estas charlas organizadas por el IAIP, es importante también conocer con más detalle qué significa la protección de datos personales, cómo está regulada en nuestro país. Pero hoy particularmente a mí me pareció bien interesante abordar la otra parte, que es algo que también necesita ser difundido, que es, ok, bueno, ya sé que tengo un derecho a la protección de datos personales, ya sé que debería de proteger mejor mis datos personales, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? Ya está Porque, habilitado, Laura, ya, perdona ahí la ok, interrupción. sí, no hay problema. A ver, aquí. Entonces, ¿qué alternativas tengo para protegerlo? Como dijo Carlos, no contamos con una ley de protección de datos personales y eso pudiera parecer que es un impedimento para ejercer un derecho, porque muchas veces así es. Necesitamos, y la protección de datos personales no es excepción, para que haya una real garantía de este derecho, que también es conocido como derecho a la autodeterminación. Necesitamos de una normativa que desarrolle todos esos detalles, todos los mecanismos por medio de los cuales nosotros podemos proteger y exigir ese derecho a la protección de datos personales. Pero bueno, un poco de eso vamos a hablar este día. Y antes de eso ya me presento formalmente. Mi nombre es Laura Natalie Hernández. Soy abogada, trabajo en el estudio legal Novis y bueno, he tenido la oportunidad de estudiar desde hace aproximadamente 8 años este tema que tiene que ver con el derecho y las tecnologías, el derecho de las nuevas tecnologías. Y mi doctorado también, en mi doctorado me he especializado en esa área. Entonces sí, desde hace bastantes años yo vengo tratando de que discutamos estas temáticas en nuestro país, que fuera de nuestro país ya están muchísimo más avanzadas. Y bueno, hoy particularmente vamos a hablar de estas alternativas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo si me doy cuenta que están utilizando inadecuadamente mis datos personales o si los están utilizando sin mi autorización, sin mi consentimiento? Entonces, bueno, como decíamos antes, ¿verdad? Ya estamos cobrando conciencia de que los datos personales son importantes, que debemos de protegerlo, porque hemos visto que se está debatiendo una ley para la protección de datos personales en el sector privado. Ya existe cierta regulación para proteger los datos personales en el sector público, es decir, en instituciones, a nivel gubernamental, o cuando esta es utilizada por funcionarios públicos, y esto está regulado en la ley de acceso a la información pública, y pues el ente encargado es el IAIP. Entonces, pero en general hace falta más, porque nosotros no únicamente compartimos información personal con entes públicos, con funcionarios públicos, sino que también lo hacemos en el sector privado. Y como decía Carlos, muchas de las veces cuando firmamos un contrato, cuando queremos adquirir un servicio o un producto con un negocio, con una empresa en el sector privado, nos piden mucha información personal y no sabemos qué se va a realizar con esta información. Y sobre todo,
muchas veces no nos ponemos a pensar cuáles pudieran ser los riesgos de dar grandes cantidades de información sobre nuestras vidas. Lo que sí espero o me gustaría dejarles este día es que entre más información personal se tenga, hay un mayor riesgo de asociarla con una persona. ¿Y por qué esto es importante? Porque los datos personales no solamente van a ser aquellos que tienen que ver con mi intimidad, con mi privacidad, como pudiera ser, por ejemplo, el número de mi tarjeta de crédito, que eso no lo compartimos con cualquiera, ¿verdad? Con esa información sí somos más celosos, pero también pudiera ser información que parece que no es personal, pero que aún así puede ser usada para identificarme a mí. Entonces, muchas veces en las redes sociales o muchas veces compartimos información como, qué sé yo, como mi número de teléfono, que no pensamos que no es información personal, pero sí lo es porque pudiera llevar pudiera dar lugar a que alguien me identifique por medio de mi celular, por ejemplo, y que a través de eso, interconectando otros datos que estén disponibles, que hayamos compartido nosotros con terceras personas, que se vaya asociando con mi persona y que en base a eso yo me vuelva identificable. Entonces, porque nuestro número de celular no es el equivalente como nuestro nombre, ¿verdad? Pero sí pudiera ser utilizado para identificarnos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos de compartir toda esta información, de que esté tan disponible públicamente y que no tengamos tanto control sobre esta información? Va a depender, ese riesgo va a depender de qué tipo de información estamos hablando, de la forma como nosotros lo compartimos, quién es el titular de esos datos, es decir, si soy yo, bueno, soy mujer, soy profesional, soy mayor de edad, etcétera. Entonces va a depender también de qué tipo de información, porque no, digamos, pudiera ser que sea información relativa a un niño, una niña, a un adolescente, que también tienen derecho a la protección de datos personales, y va a depender también el riesgo de la ley aplicable. Entonces, cuando hablamos de tipos de datos, son todos estos datos que vemos alrededor. Datos que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra ideología, con nuestra capacidad económica, si tenemos capacidad económica o si estamos en dificultades financieras también, con nuestra identidad, con mis gustos, con mi comportamiento, con mis actividades, con lo que me gusta o no me gusta, incluso con mi vida sexual o mis preferencias sexuales. Entonces, todo esto al final es información referente a mi personalidad. Entonces, a medida que vamos teniendo más información sobre cada uno de estos tipos de información, si vamos teniéndola o armándola en un conjunto, una persona pudiera saber más sobre mí, aspectos incluso que pudieran ser bastante íntimos. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que yo puedo hacer cuando si sé que se han utilizado inadecuadamente o se han utilizado sin mi autorización mis datos personales. Otra manera de pensar esto que a mí me gusta también es, bueno, si yo soy el titular de datos personales y se lo entrego a un tercero, este tercero va a ser una institución pública o va a ser una empresa, va a ser un negocio, va a ser una tercera persona. Entonces, otra manera de pensarlo es qué alternativas tienen estas personas para utilizar adecuadamente estos datos personales y por qué a mí me pareció importante incluir esta otra pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver, que está relacionada con que, bueno, si no utilizo adecuadamente los datos personales, entonces el titular va a tener que buscar esos medios de protección eh, 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 por eso, porque se ha hecho un mal uso o se ha hecho un uso no autorizado de sus datos personales. Pero antes de eso, podemos prevenir que suceda eso. Entonces, ¿qué alternativas tienen estos terceros para manejar mejor esos datos? Porque al final
No se trata de abstenernos de utilizar los datos personales o la información personal, y esto lo dice también la Sala de lo Constitucional. El derecho no se garantiza con la mera abstención. Muchas veces va a ser necesario también tener acceso a esta información para que podamos disfrutar de servicios, de productos, etcétera. Entonces, se tiene que saber utilizar, tenemos que tener esa garantía de que estas terceras personas o negocios o empresas la utilicen de manera adecuada. Entonces, claro, eso no quiere decir que está bien recopilar toda la información personal que podamos de una persona y pues hacer una declaración de buena voluntad y decir, bueno, nosotros sí nos comprometemos a que vamos a manejar bien sus datos personales. Porque, como les decía, entre más información se tenga de una persona, hay mayor posibilidades de hacerla identificable y al mismo tiempo significa una mayor responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede si esta información no goza con las medidas de protección dentro de la empresa, o si la persona no maneja con cuidado esa información y esa información se pierde? Eso pudiera llevar incluso a que suframos de delitos informáticos, a que suframos de fraudes o estafas cibernéticas. Entonces, no es únicamente que hay una afectación al divulgar esta información, sino que también esta información pudiera ser utilizada por cibercriminales para causarme otro tipo de daño. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sepamos a quién le vamos a dar esa información, pero además que quien va a controlar y quien va a utilizar esa información, que nos garantice que lo va a hacer de manera adecuada, es decir, incluso que la va a resguardar con todas las medidas de protección que sean necesarias. Si son, por ejemplo, ficheros físicos, que las va a tener en un lugar seguro. Si las va a tener en computadoras o si las va a tener en medios digitales, que nos garantice que también esos medios digitales o esas tecnologías donde van a estar almacenadas esa información, esos bancos de datos, que cuentan también con las medidas técnicas de seguridad de la información, porque si no, pudiéramos estar a la puerta de sufrir un delito informático, es decir, que los titulares de esa información, si somos nosotros que dimos esa información a una empresa, que también nosotros luego suframos no solamente la pérdida y la divulgación de esa información que va a revelar aspectos de mi personalidad, de mi intimidad, que me va a volver identificable, pero también pudiera suceder que luego suframos algún delito informático. Entonces, parte de esto ya la Sala de lo Constitucional, que es ahorita, digamos, una de las bases más fuertes que contamos en nuestro país en materia de protección de datos personales, pues como les decía, no tenemos una ley especial de protección de datos personales en el sector privado. Entonces, mucha o lo que va a servir de base van a ser las sentencias de la Sala de lo Constitucional en materia de protección de datos personales. Y así de manera global, la Sala, ¿qué es lo que dice respecto a cómo se debería de utilizar esa información personal? Lo más importante es que tenemos que obtener el consentimiento de la persona, es decir, yo le pido a usted esta información, pero además tengo que hacerlo de manera previa, es decir, no va a ser algo que va a suceder 2 meses después de ya estar utilizando los datos personales, tiene que ser libre. Entonces, por ejemplo, al momento de firmar un contrato, incluso de redactarlo, yo tendría que incluir cláusulas que permitan que la persona dé o no dé el consentimiento para el uso de sus datos personales. Y si necesito hacerlo, porque por ejemplo, muchas veces es necesario comunicar o manejar esos datos personales a nivel interno de una empresa, y también a veces va a ser necesario transferir esos datos a otras empresas, o si es un conglomerado, entonces
utilizarlo también de diferentes maneras. Entonces yo tengo que justificarlo. Entonces tiene que haber un consentimiento previo, libre, inequívoco, tiene que ser individual también. Entonces un contrato y unas cláusulas que estén que cumplan con los estándares de protección de datos personales van a ser aquellas en donde yo pueda, yo como titular de los datos personales, pueda identificar todos los usos que van a hacer de mis datos personales. Entonces, bueno, los van a compartir con tal tercera persona, los van a utilizar para analizar X cosas, van a utilizar para mejorar los servicios, etcétera. Entonces, yo tendría, como titular, tendría que tener esa posibilidad de ir aceptando o no aceptando, o sea, dar mi consentimiento o no darlo en cada una de esos tratamientos de datos personales, en cada uno de esos procesos. Pero lo que sucede en países como el nuestro es que simplemente tenemos una página en donde le informamos a la persona que vamos a utilizar sus datos personales. Incluso muchas veces yo ya he visto, no sé si todavía eso se sigue practicando así en algunas empresas, pero que ese anexo en donde yo le pido la autorización a la persona para utilizar sus datos personales necesariamente está vinculado al contrato. Entonces, si yo no firmo esa autorización para que utilicen mis datos personales, entonces es prácticamente como que no estoy firmando el contrato y que por lo tanto no voy a obtener ese servicio. Entonces, de alguna manera nos obligan a dar nuestra información personal de una manera bien global. Entonces, yo creo que eso no es necesario. Y viéndolo desde el punto de vista de esa tercera persona, sea la empresa, la institución o el negocio o persona que va a manejar esos datos personales, yo creo que es un riesgo también porque significa una responsabilidad para ellos. Entonces, yo creo que también es importante que sepamos que entre menos información nosotros vayamos a controlar, significa menos responsabilidad o va a significar menos responsabilidad para mi empresa, para mi negocio. Entonces, yo creo que esa manera de redactar contratos y esos anexos en donde yo le pido la autorización global al titular de datos personales debería de ir cambiando porque también implica un riesgo para la empresa y no cumple con los estándares de protección de datos personales, algo que también ya ha dicho la Sala de lo Constitucional. Entonces, bueno, digamos que todos estos requisitos se tienen que cumplir para poder decir que hay un buen uso de la información, que estamos utilizándola de acuerdo a los parámetros aceptados en materia de protección de datos personales a nivel global. Entonces, tiene que haber un interés legítimo, es decir, yo tengo que decirle por qué necesito estos datos, porque es información que yo necesito para brindarle ese servicio, para atenderla mejor, etcétera. Pero también tiene que tener una base legal. Entonces, si es en el caso de bancos, yo tengo que informarle a la persona por qué yo necesito obtener o ir recopilando digamos, datos financieros, datos crediticios, incluso analizándolos, etcétera. Tiene que ser por un tiempo definido también, es decir, no puedo yo o no debería yo escribir un contrato con una cláusula en donde yo digo que voy a utilizar o que el consentimiento va a valer por 5 años o por 3 años. Entonces, esa información tiene que ser utilizada, tiene que utilizarse por un tiempo definido y para un fin particular. Tiene que ser proporcional, es decir, no le voy a pedir toda la información, todos los datos personales que yo quiera. Tiene que ser adecuado, tiene que ser relevante para la finalidad, para el uso que yo le voy a dar. Tiene que haber una necesidad también, es decir, si hay una relación jurídica como la prestación de un servicio de telefonía o una relación jurídica con un banco, entonces tengo que justificar eso también, tengo que informarles si yo voy a crear o si estos datos van a incorporarse a bancos de datos.
Y bueno, tiene que haber necesidad también, como les decía, para cumplir una obligación que esté amparada también en normativa, en ley. Eh, y tiene que ser en situaciones excepcionales también. Por ejemplo, hoy que estamos en época de pandemia, muchas veces va a ser necesario recopilar información o datos de salud que tal vez antes no se recopilaban, pero que ahora son necesarios recopilarlos para prevenir que el COVID siga cobrando vidas, por ejemplo. Entonces, o es necesario recopilar esta cierta información, eh, por ejemplo, cuando hay peligro a la vida, cuando hay peligro sí, cuando está en riesgo la seguridad del titular. Entonces, estas van a ser situaciones excepcionales. También tenemos que ver cómo en esas situaciones cómo están reguladas, si es que están reguladas en la normativa. Y también yo tengo el derecho, debería concederme, se me debería conceder el derecho de revocar ese consentimiento. Entonces, si yo lo di, y aunque dijera la cláusula o un contrato que yo estaba dando el consentimiento para 5 años, al año yo podría revocar ese consentimiento. Entonces podría decir, ya no quiero que sigan procesando mis datos personales, me quiero cambiar de empresa, me quiero cambiar de banco, etcétera, y revocar ese consentimiento y recuperar los datos. Eso es lo que debería de ser, digamos, lo ideal para cumplir con estos estándares de protección de datos personales. Ay, bueno, y como les decía antes, ¿verdad? Tiene que hacerse de manera responsable, brindando las medidas y estándares de protección técnicas y no técnicas para dar esta seguridad de que la información estará protegida. Y también tengo que implementar procedimientos para cancelar o eliminar la información. Entonces, estos son algunos de los, por decir así, principios o requisitos que deberían de, de implementar y cumplir las empresas y todo aquel que en el sector privado haga uso o quiera hacer uso o necesite hacer uso de los datos personales. Pero bueno, si esto no sucede, ¿qué alternativas tengo entonces? Todo deriva o tenemos que tener presente de que debido a que hay un reconocimiento a nuestro derecho a la autodeterminación en El Salvador por medio de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que, que han interpretado que este derecho deriva del artículo 2 de la Constitución de nuestro derecho a la seguridad. Entonces, por este derecho nosotros vamos a tener ciertas facultades. Facultades que podemos decir la sala, o más bien la sala ha dicho en la inconstitucionalidad 35-2016 que tiene dos facetas. Prácticamente la faceta material va a ser aquella en donde yo como titular de datos personales tengo el derecho o la facultad de decidir qué tanto quiero que se sepa, qué tanto quiero dar a conocer esa información personal sobre mí. Por ejemplo, digamos, hay muchas personas que no les gusta utilizar redes sociales o no les gusta poner su fotografía, etcétera. Eso es parte de la faceta material de la protección de datos personales, porque como titulares de ese derecho nosotros tenemos que poder, o sea, tenemos la facultad de decidir qué tanto quiero que los demás conozcan información sobre mí. Y la faceta instrumental va a ser aquella que tenga que ver con la existencia de normativa que me permita a mí proteger y garantizar este derecho, los mecanismos también de protección de este derecho. Entonces tenemos que, derivado del derecho de la autodeterminación informativa, vamos a tener otros derechos, que es derecho a saber información, si mis datos personales son recopilados en bancos de datos, acceso, rectificación de esos datos, cancelación, limitarme a que se procesen datos, como les decía, yo tendría que poder rehusarme en un contrato a que no se recopila información sobre mí que no es necesaria e incluso saber si esta información se va a transmitir a terceros. Tenemos un marco regulatorio que pudiera utilizarse y va a depender de cómo sea ese uso inadecuado de nuestros datos personales, pero pudiéramos decir que yo aquí he tratado de recopilar algunas leyes
que yo he identificado que muchas veces van a aplicar en los casos en donde ha habido mala utilización de los datos personales o que regulan que es necesario pedir el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Como les decía, lo más importante creo que es la Constitución y las sentencias de la Sala de lo Constitucional y pues la Ley de Acceso a la Información Pública cuando se trate de entes públicos, pero luego las demás leyes prácticamente que van a ser aplicables en el sector privado o pudieran ser aplicables, pero va a depender como aquel gráfico que les presenté anteriormente, va a depender del tipo de datos, del titular de datos, del medio por el cual se divulgaron esos datos o se transfirieron a terceros. De eso va a depender, digamos, la ley aplicable prácticamente. Y bueno, aquí les dejaba esta frase que me pareció bien importante de este amparo, el amparo 293-2012, que se la voy a leer, dice: solo cuando se tiene claridad sobre la finalidad por la cual se reclaman los datos y qué posibilidad de interconexión los mismos tienen, se puede contestar a la interrogante de la licitud o no de las restricciones al derecho a la autodeterminación. Entonces, va a ser necesario que se nos informe para qué necesitan, cuál es la finalidad para utilizar nuestros datos y que vayamos entendiendo cuál es esta posibilidad de interconectar estos datos, porque muchas veces no sabemos para qué, cómo pudiera utilizarse esta información, quiénes la van a utilizar y para qué, y cómo eso pudiera afectarnos o no el ejercicio de otros derechos. Y esto pues al final es parte de lo que dice este amparo. Y bueno, ya para la defensa de nuestro derecho a la autodeterminación frente al uso inadecuado o no autorizado de nuestros datos personales, también podemos pensar o tenemos que tener presente que existen instituciones que pudieran darnos algún tipo de protección, si bien no son, no van a ser las encargadas directamente, o por lo menos ahorita no son las encargadas en el sector privado en materia de protección de datos personales, pero sí pudiéramos de alguna manera reclamar este mal uso o uso no autorizado de nuestros datos personales. Y va a depender del caso, pero digamos en materia de delitos informáticos pudiéramos acudir a la fiscalía. En el caso de servicios de telecomunicaciones, de bancos, de prestación de servicios en general en el sector privado, pudiéramos acudir a la Defensoría del Consumidor, porque al final también somos consumidores, y pues también pudiéramos acudir también a la CIGEP o a la Superintendencia del Sistema Financiero en el caso de que fuera un uso inadecuado o sin consentimiento por parte de instituciones públicas o funcionarios públicos. Podríamos acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y por último, pues tenemos también la Sala de lo Constitucional, en donde podemos interponer un amparo contra particulares. Y bueno, eso es, espero que no me haya pasado de la media hora. Si hubiera alguna pregunta, Carlos, con gusto se las contesto. Sí, hay algunas preguntas tanto por el apartado de preguntas como por el chat, como por unas que nos han hecho llegar a través de Okay. redes. Comienzo quizás con una que hace Danilo que dice, ¿hay alguna guía con los mínimos técnicos para resguardar información? Por ejemplo, ¿se debe guardar la información de una u otra manera? Sí, bueno, una guía propiamente en nuestro país creo que no hay. Creo que sería bueno tener normas técnicas, digamos, aplicables para el sector público, en donde se les indique, que sirva como una directriz para las instituciones públicas, para los funcionarios públicos, para adoptar estas medidas de protección de los datos personales. Entonces es algo que aquí, un poco por la falta de normativa, un poco por la falta de conocimiento también de que esto es parte, la adopción de estas medidas de protección es parte de nuestro derecho a la autodeterminación
informativa, específicamente la faceta instrumental. Entonces esto sería necesario tener, sería importante tener una norma técnica que le indique a todas las instituciones cuáles son esos estándares. Y esos estándares tendrían que irse revisando, se tendrían que ir actualizando, porque también las tecnologías van avanzando y pues también los cibercriminales o las vulnerabilidades pueden ir cambiando según las tecnologías, según los sistemas informáticos. Entonces, aquí propiamente no hay una guía y yo creo que sería bueno tener una guía que nos sirva a todos. A lo mejor vamos a encontrar guías así dispersas que nos digan, bueno, por ejemplo, las normas las normas ISO, que eso de alguna manera creo que pudiera servir como referente. Pero sí, creo que es siempre importante adoptar estas normas. En el sector privado, tampoco, digamos que ahí en el sector privado lo que es común en nuestro país es que todo se deje, o muchas de las cosas se dejen a la autorregulación, entonces va a depender de lo que la empresa pueda adoptar. Entonces, si puede adoptar medidas técnicas que quizás pudieran ser más caras, entonces si lo considera importante, probablemente lo va a hacer si así lo considera. Una empresa o un negocio, si no tiene la posibilidad de adoptar estas medidas de protección, entonces eso no podemos hacer mucho, más que confiar y pues la empresa también esperar que no se vean problemas por no haber adoptado estas medidas de seguridad y esperando que esa información no sea filtrada. Entonces, creo que también es importante que las empresas, que los negocios, que los particulares vayamos cobrando conciencia sobre eso también, porque como les decía, manejar información personal es una responsabilidad. Entonces, si yo no la manejo bien, además de que yo pudiera incurrir en alguna ilegalidad, que se me pudiera acusar, por ejemplo, de algún delito o delito informático, yo también pues voy a estar afectando mi reputación, por ejemplo, como empresa, porque eso pudiera ser un factor, pudiera ser algo que genere desconfianza y que prácticamente ahuyente a clientes. Entonces, tampoco es algo que las empresas deberían de tomarse tan a la ligera, porque sí es algo que pudiera afectarles también. Ok. Ahora, una pregunta así un tanto concreta Ujú, en el caso de que yo como consumidor acuda, por ejemplo, a un banco o a alguna institución y le entregue algunos datos personales, como por ejemplo el correo electrónico o el número de teléfono, digamos que son como los más comunes que nos piden. Y después de haberlo entregado 1 o 2 días me empieza a caer publicidad o me empiezan a llamar para ofrecerme servicios. Y precisamente por eso deduzco entonces que esta empresa o entidad particular, como un banco a la que yo le entregué información, pues lo facilitó a un tercero que yo no conozco, una agencia de publicidad, un medio de comunicación, lo que sea. ujú. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si me entero o si sospecho fuertemente que una institución o organización a la que yo le entregué mis datos, pero organización del sector privado, ¿verdad? Yo le entregué mis datos, los difundió sin haber tenido mi consentimiento? Ujú. Sí, en el caso por ejemplo, de si fuera una telefónica, en el artículo 29, literal B, existe una obligación para resguardar este tipo para resguardar la información confidencial y al final los datos personales es información confidencial. Eh, También en la ley de bancos, también, digamos, se hace una referencia, tal vez no tan específica, a esta obligación también de resguardar la información, pero la más importante, creo yo, y si sucediera ese caso, que creo que es algo bastante común en nuestro país, que yo identifico que de repente un negocio que no conozco, con el que nunca he contratado, me está enviando publicidad,
Entonces, eso me hace sospechar, ¿verdad? Como tú decís, de que hay alguien que ha compartido esa información. Entonces, yo eh, podría ir a la empresa, podría ir al banco con la que acabo de compartir esa información y preguntarles cuáles son esas. Realmente tendría que haber sido antes, en el momento de la contratación, tendría que haberse me dicho, vamos a compartir esta información con con terceros para esta y esta finalidad. Si usted lo autoriza, firme aquí, y si no lo autoriza, pues no lo firme. Entonces, al final, si yo me doy cuenta de que en ese momento de contratación de servicios no se me preguntó eso, es decir, tendría que revisar el contrato, tendría que revisar los términos de uso, por ejemplo, si estoy utilizando algún servicio digital, o alguna plataforma digital, también tendría que revisar si yo no autoricé, porque muchas veces no leemos los términos de uso o las políticas de privacidad de las plataformas, tendría que cerciorarme primero si ahí no di la autorización. Si no consta esa autorización y no se me informó tampoco, entonces yo podría acudir, por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor. Y hay un artículo que es el artículo 18. El artículo 18 eh, li- eh, literal G, que es que yo pudiera utilizar este artículo porque se ha utilizado información personal o crediticia sin mi autorización. Entonces yo pudiera iniciar o interponer una denuncia frente a la Defensoría del Consumidor. Por último, también tenemos la posibilidad, y creo que eso es yo creo que es una de las vías que no sé qué tanto se ha tomado en cuenta acá, pero que yo veo también viable y quizás más fuerte, que es utilizar la ley de delitos informáticos, porque la ley de delitos informáticos prohíbe el uso de los datos personales sin autorización también. Entonces, digamos, si ha habido una transferencia a terceros y yo no he dado esa autorización, entonces pudiera utilizarse la ley de delitos informáticos, específicamente el artículo 26, por la divulgación de esta información. Claro, la ley de delitos informáticos es aplicable siempre que haya uso de por medio de las tecnologías de la información, que yo creo que ahora en estos tiempos y en muchas de las empresas va a ser algo común. Lo vamos a hacer por medio de internet, lo vamos a hacer por medio de una computadora o tal vez de un celular, etcétera. Entonces, pudiera ser que en un caso como ese que tú decís, pudiera aplicar la ley de delitos informáticos. Entonces, eso básicamente creo yo que son las alternativas que pudiéramos tener en este momento, puesto que no hay un procedimiento, no hay mecanismos más directos, no está regulado en una ley especial de protección de datos, pero sí pudiéramos acudir, por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor y que se imponga, para que se imponga una multa por el uso indebido o no autorizado de datos personales, así como se han impuesto ya multas por el uso inadecuado o la falta de actualización de datos crediticios. Los datos crediticios también son datos personales y pues todo eso se ha reclamado vía de Defensoría del Consumidor. Por último, tenemos también el amparo, ¿verdad? Va a depender bastante de la circunstancia del caso, pero pudiéramos pensar en que que tenemos esta normativa que es aplicable y tenemos mecanismos para defender, digamos, la mala utilización de datos personales en ese caso que tú explicas. No se oye. Perdón si no me había fijado. Quizás una última pregunta para no pasarnos de la hora. Sí. Ocurre mucho que cuando queremos adquirir un producto en un banco, bien sea un crédito, una tarjeta de crédito, bien sea inclusive a veces cuentas, por ejemplo, de ahorro o cuentas con alguna característica especial, dentro de la documentación que nos dan para firmar, generalmente hay una suerte de permiso para Ujú. poder compartir datos personales con algunos buros de crédito.
Y hay algunos muy conocidos, creo que no vale la pena mencionarlos, pero todo el mundo conoce por lo menos a uno de estos. Creo que hay 2 o 3 aquí en El Salvador. Entonces, básicamente lo hacen ver como un requisito indispensable para adquirir cualquier producto con los bancos específicamente. En esas o ante esa situación, si uno se niega, porque también uno puede negarse a firmar, generalmente hay alguna renuencia a abrir la cuenta, a entregar el crédito, a entregar el producto, etcétera. ¿Estamos realmente obligados a firmar estos permisos para que nos puedan suministrar un producto crediticio o algún producto como una cuenta corriente, una cuenta de ahorro? ¿O en realidad sí podemos obviarlo, negarnos y la entidad siempre tendría la obligación de suministrarnos el servicio o que a libertad de ella? Tal vez ahí sí Ujú. pudiésemos tener alguna orientación. Sí, no, no estamos obligados, no debería de obligársenos a firmar este tipo de contratos o anexos en donde, sí, cláusulas, perdón, cláusulas en donde se me obliga a mí a dar una autorización general para el uso de mis datos o eh, que esté amarrada, por decirlo así, al contrato, a la prestación de servicios, y esto pudiera constituir una cláusula abusiva. Entonces, esto nuevamente pudiéramos acudir a la Defensoría del Consumidor porque se me está violando un derecho bueno, quizás voy a hacer una pausa, y es que eh, sucede que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son vinculantes para todos nosotros. Entonces, aunque no existe una ley de protección de datos personales, sí existen sentencias de la Sala de lo Constitucional que todos debemos cumplir. Entonces, eso aplica también para una empresa. Y pues la Sala de lo Constitucional ya ha dicho de que se tiene que respetar nuestro consentimiento, que nuestro consentimiento tiene que ser libre, es decir, que no deberían de existir estos mecanismos eh, de coacción, o que no debería de existir esta obligatoriedad para que demos nuestros datos personales, y esto aplicaría en ese caso, ¿verdad? Entonces, yo podría ir a la Defensoría del Consumidor porque considerando que eh, que esta es una cláusula abusiva y se me está obligando a mí a renunciar a un derecho que es mi derecho a la autodeterminación informativa. Y es bien curioso porque hace varios años a mí me sucedió exactamente eso, y creo que es algo bastante común, lastimosamente. Lastimosamente para uno como titular de datos personales, pero también para las empresas. Porque por una parte se me obliga a mí como titular de datos a dar esa información, de lo contrario, no, si no la doy, si no doy esa autorización, no tengo lo que quiero, el producto, el servicio, pero además prácticamente la empresa se está obligando a se está responsabilizando más, porque entre más información personal tenga, mayor va a existir el riesgo de que esta, o mayor pudiera ser el impacto si esta se llegara a filtrar, y eso pues pudiera tener consecuencias legales y reputacionales para una empresa. Entonces, pero a mí me sucedió eso que tú decís, se me estaba queriendo obligar a firmar varias hojas en donde yo daba mi consentimiento para que los datos crediticios fueran compartidos con terceros, pues básicamente no existía una justificación para que esta empresa lo hiciera, y pues me rehusé. Al final fue, digamos, un poco engorroso, y fue tediosa también el tratar de explicarle al ejecutivo que me estaba queriendo obligar a firmar algo así, que prácticamente la empresa no podía hacerlo. Y pues yo creo que esto es lamentable porque al final, pues yo creo que la empresa también lo que debe de buscar es que el cliente se sienta, que tenga confianza, que no existe esa mala relación desde un inicio. Y si en nuestro país ya ha habido un reconocimiento a nuestro derecho, y parte de este reconocimiento es que yo tengo esa facultad de dar el consentimiento, entonces yo creo que las empresas
también deberían de respetar eso y nada más procesar aquellos datos que van a ser necesarios. Entonces, sí, yo creo que es una práctica común que sucede, pero no estamos obligados a dar nuestro consentimiento de esa manera. Ok, bueno, hay unas consultas así creo que se pueden responder rápido y con eso ya concluimos. Hay dos que las respondo yo porque son, me parece, bastante fáciles y una te la dejo Ujú, para que la respondas. Sobre ¿dónde están regulados los delitos informáticos? Bueno, la ley de delitos informáticos, ¿no? Que ujú. hay que Sí, mejorarle mucho, pero ahí la tenemos. No hay ley de protección de datos personales. Precisamente este tipo de charlas buscan crear en la opinión pública alguna incidencia o recordarles que la Asamblea tiene un anteproyecto de ley un proyecto de ley de datos personales que lamentablemente ahí está durmiendo el sueño de los justos y que creo que como ciudadanos debemos de impulsar. Entonces, lamentablemente, hoy por hoy no hay un cuerpo normativo que nos permita defendernos de forma fácil y sencilla frente a privados. Lo más cercano que tenemos es la Ley de Acceso a la Información Pública, pero solo es aplicable frente a instituciones del sector público. Y la última, así súper rápido, que decían, si pudiese brindar el número de sentencia de la Sala de lo Constitucional a la que te estabas refiriendo sí, con lo de la autodeterminación. claro, por aquí realmente son varias. Aquí puse el amparo 293. Realmente aquí he puesto dos que yo considero bastante relevantes, pero hay varias que hablan sobre la protección de datos personales, sobre el habeas data, etcétera. Pero una de las más importantes es el amparo 293-2012 y la inconstitucionalidad 35-2016. También si quisieran tener las otras sentencias, pues me pueden escribir. Quiero ver, creo que aquí no está mi correo, ¿verdad? Pero mi correo es lhernandez@novislegal.com y pues yo con gusto se las comparto por ahí también. Si no, igual nosotros se las podemos hacer llegar o bien sea las O las podemos sentencias. publicar también. Exacto, de hecho creo que quizás sería la mejor opción, Sí. publicarlas. Ya nos vamos a Ujú. poner de acuerdo para ello. Y bueno, pues muchísimas gracias Laura por tu tiempo. Le agradecemos también a los espectadores, tanto a los que han estado desde Zoom como a los que han estado desde redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por haber participado. Este tipo de actividades lo que buscan es recordarle a la población que tenemos un derecho conocido como derecho a la autodeterminación informativa y que pues, es una garantía para que nosotros tengamos el poder sobre nuestros datos, ¿no? Para que nosotros podamos decidir a quién se los compartimos, qué se puede hacer o qué no se puede hacer con estos. Ujú. Y bueno, entonces muchísimas gracias. Esperamos tener algunas actividades sobre esto, bien sea virtuales o presenciales más adelante. Y bueno, hay muchísimas gracias, Laura. De verdad que siempre es bastante valioso poder escucharte. O siempre uno termina aprendiendo un poco más sobre esto, sobre todo porque es algo no tan desarrollado aquí en el país. Creo que nos hace Sí. falta muchísimo. Y bueno, de verdad, gracias por tu tiempo y gracias a los asistentes por habernos acompañado. Sí, gracias a ustedes también y gracias a todos por las preguntas. Igual, ojalá si nos lo permite este año y este contexto, poder seguir hablando más sobre esta temática y ojalá que pronto tengamos una ley de protección de datos personales. Realmente es algo que ya demoró demasiado. Esto no crean que es ahorita porque por la pandemia todos hemos tenido que hacer teletrabajo y estamos acudiendo más a las tecnologías, porque desde el año pasado estamos hablando más de transformación digital o transformación tecnológica en nuestro país. La ley de protección de datos personales es algo que se viene discutiendo desde hace quizás más de 5 años, creo yo, o más. Entonces, creo que ha sido suficiente tiempo como para que ya tengamos una normativa que, como Carlos decía, que nos dé esos procedimientos y esas medidas
para garantizar, para proteger nuestro derecho frente a eso, frente a los usos inadecuados, frente a los usos no autorizados o abusivos de nuestros datos personales. Entonces, sí, eso es lo que yo espero. Ojalá que también nos vayamos interesando más en nuestro país sobre esta temática, porque realmente es muy importante. Al final, todos podemos salir afectados, tanto quien utiliza mal los datos como también el titular de los datos. Entonces, es una temática bastante importante. Bueno, muchísimas gracias, feliz día Gracias. y les estamos compartiendo las sentencias. Ujú.